Jenofonte, cuyo nombre completo fue Jenofonte de Atenas, nació alrededor del año 430 a.C. en la ciudad de Atenas, una de las polis más influyentes del mundo griego antiguo. Pertenecía al demos de Erquia, una región rural situada al este del Ática, lo cual es un detalle importante porque explica mucho de su carácter. Jenofonte no creció únicamente entre mármoles, retórica y plazas públicas, sino en un entorno donde la vida cotidiana estaba ligada a la tierra, al trabajo físico, a la observación de los ciclos naturales y a una relación directa con la guerra, la política y la supervivencia. Desde su origen, su vida se movió entre dos mundos, el intelectual y el práctico. Su familia pertenecía a una clase acomodada, aunque no aristocrática en el sentido más alto. Su padre, llamado Grilo, tenía los recursos suficientes para darle una educación sólida y permitirle entrenarse como jinete, algo que no estaba al alcance de cualquiera. La equitación, en el mundo griego, no era solo un deporte o una habilidad militar, sino un símbolo de estatus, disciplina y autocontrol. Esto marcó profundamente la personalidad de Jenofonte, que desde joven aprendió a dominar el cuerpo antes de pretender dominar ideas o palabras. Atenas, durante su infancia y juventud, no era una ciudad tranquila. Jenofonte creció en medio de las tensiones de la guerra del Peloponeso, el largo y devastador conflicto entre Atenas y Esparta. Las calles estaban llenas de discursos políticos, rumores de traiciones, noticias de derrotas, cambios de poder, ejecuciones y exilios. Vivir en Atenas en ese tiempo era convivir constantemente con la incertidumbre. Este contexto forjó en Jenofonte una visión del mundo profundamente realista. Entendió muy temprano que las ideas no flotan en el vacío, sino que chocan contra la crudeza de los hechos. Durante su juventud, Jenofonte conoció a Sócrates, un encuentro que marcaría su vida para siempre. No fue discípulo en el sentido académico moderno, sino un oyente cercano, alguien que caminó con él, conversó con él, lo observó en plazas, gimnasios y banquetes. Sócrates no enseñaba desde una cátedra, enseñaba viviendo, preguntando, incomodando. Jenofonte quedó profundamente impactado por esa manera de filosofar que no necesitaba libros para existir, sino atención y honestidad. A diferencia de Platón, que se inclinó hacia lo abstracto y metafísico, Jenofonte absorbió de Sócrates su dimensión ética y práctica, su interés por cómo vivir bien en el día a día. Hay una anécdota temprana que refleja muy bien este encuentro. Se cuenta que Sócrates lo vio caminar por una calle estrecha de Atenas y, cruzando su bastón, le preguntó dónde se vendían ciertos objetos necesarios para la vida. Jenofonte respondió con naturalidad. Entonces Sócrates le hizo una segunda pregunta, ¿dónde se aprendía a ser una buena persona? Jenofonte no supo responder. Ese silencio fue el inicio de una relación duradera. Esta escena sencilla y cotidiana refleja algo profundamente humano. Todos sabemos dónde conseguir cosas, pero muy pocos saben dónde aprender a vivir. Jenofonte no fue un pensador aislado ni un joven encerrado en bibliotecas. Desde temprano combinó la vida intelectual con la experiencia militar. Atenas exigía a sus ciudadanos estar preparados para la guerra, y Jenofonte no solo cumplió con esa expectativa, sino que la asumió con seriedad. Su formación física, su disciplina y su capacidad de liderazgo comenzaron a destacar. Esto explica por qué más adelante no solo narrará batallas, sino que las comprenderá desde dentro, desde el cansancio, el miedo y la toma de decisiones bajo presión. Geográficamente, el Ática donde creció Jenofonte es una región de contrastes, montañas áridas, llanuras agrícolas, costas abiertas al mar Egeo.
Este entorno moldeó una mentalidad adaptable. No es casual que Jenofonte, a lo largo de su vida, se sienta cómodo tanto en ciudades como en campamentos militares, tanto en discusiones filosóficas como en marchas interminables. Su filosofía nace de caminar, no solo de pensar. En este primer tramo de su vida ya se delinean los grandes rasgos que lo acompañarán siempre: el amor por el orden, la admiración por el autocontrol, la valoración de la experiencia directa y una profunda preocupación por cómo debe conducirse una persona honorable en tiempos difíciles. Jenofonte no buscó ser un genio solitario, buscó ser útil, coherente y digno en un mundo inestable. Algo que resuena con fuerza incluso hoy, cuando muchas personas sienten que viven rodeadas de ruido, crisis y decisiones morales confusas. Ya en su juventud madura, Jenofonte se encontraba en una Atenas profundamente transformada. La derrota frente a Esparta había dejado a la ciudad herida, empobrecida y moralmente fracturada. Muchos jóvenes, como él, sentían que el horizonte ateniense se había estrechado. Menos oportunidades, más vigilancia política y una sensación constante de haber perdido el rumbo colectivo. En ese clima de frustración, Jenofonte empezó a mirar más allá de su ciudad natal, no por desprecio, sino por necesidad vital. Era una búsqueda que hoy podría compararse con el impulso de alguien que, al sentir que su entorno se ha vuelto asfixiante, decide cambiar de país o de camino para redefinirse. Fue en este contexto cuando recibió una invitación decisiva de Próxeno de Beocia, un aristócrata y general que estaba reuniendo mercenarios griegos para una expedición militar al servicio de Ciro el Joven, príncipe persa. El objetivo real de la expedición no estaba del todo claro para los soldados. Oficialmente se trataba de una campaña menor, pero en el fondo era un intento de Ciro por arrebatar el trono persa a su hermano Artajerjes. Jenofonte dudó. No era un mercenario desesperado ni un aventurero sin raíces. Antes de aceptar, recurrió a Sócrates, quien le aconsejó consultar al oráculo de Delfos. Este detalle es clave porque muestra a un Jenofonte que no actúa por impulso, sino que busca orientación antes de tomar decisiones que comprometen su vida. El oráculo no le dijo si debía ir o no, sino a qué dioses debía encomendarse para que el viaje fuera favorable. Jenofonte interpretó esto como una señal para avanzar. Así, alrededor del año 401 a.C., se unió a la expedición. Este momento marca un quiebre radical en su existencia. Dejó atrás Atenas, la seguridad relativa de su estatus y el mundo filosófico para adentrarse en una de las travesías más duras de la antigüedad. No partió como líder, sino como un soldado más, alguien que debía obedecer, marchar y sobrevivir. La expedición reunió a unos 10.000 mercenarios griegos, hombres de distintas polis, lenguas y costumbres, unidos solo por la promesa de paga y gloria. Desde el inicio, el viaje fue una lección brutal sobre la condición humana. Jenofonte observó cómo, bajo presión, algunos hombres mostraban nobleza y otros revelaban cobardía, cómo la ambición podía nublar el juicio y cómo el miedo podía desintegrar cualquier estructura social si no había liderazgo firme. Estas observaciones no quedaron en el olvido. Más tarde, se convertirían en el núcleo de su pensamiento ético y político. El punto de quiebre llegó en la batalla de Cunaxa, donde Ciro murió y la expedición quedó sin propósito ni protección. De un día para otro, los mercenarios se encontraron en territorio enemigo a miles de kilómetros de casa, rodeados por fuerzas persas hostiles. Para empeorar la situación, los generales griegos fueron traicionados y asesinados durante una supuesta negociación. El ejército quedó decapitado, sin mando, sumido en el caos y el pánico. Fue en ese momento cuando Jenofonte, que no ostentaba un rango elevado, dio un paso al frente.
Sin haber planeado ser líder, empezó a hablar a los hombres, no con discursos grandilocuentes, sino con palabras claras y directas. Les recordó quiénes eran, de dónde venían, y que rendirse significaba una muerte segura. Propuso reorganizar el ejército, elegir nuevos jefes y avanzar unidos hacia el norte, atravesando tierras desconocidas hasta llegar al mar. Este acto no fue solo militar. Fue profundamente humano. Cuando todo se desmorona, alguien tiene que asumir responsabilidad, aunque tenga miedo. Jenofonte lo hizo, y ese gesto lo transformó para siempre. Durante la larga retirada, que duró meses, enfrentaron hambre, frío, traiciones, emboscadas y tensiones internas. Jenofonte no solo combatía, mediaba conflictos, mantenía la moral, tomaba decisiones logísticas y aprendía día tras día que liderar no es mandar, sino sostener a otros cuando flaquean. Esta experiencia extrema le enseñó más sobre la naturaleza humana que cualquier tratado filosófico. Entendió que la virtud no se demuestra en discursos, sino cuando el cuerpo está agotado y aún así se elige actuar con justicia. Este viaje, que más tarde narraría en su obra Anábasis, no fue una simple crónica militar. Fue una confesión indirecta de cómo un hombre común puede verse empujado a circunstancias extraordinarias y descubrir en ese proceso quién es realmente. Jenofonte salió de Atenas como un joven inquieto y regresaría al mundo griego como alguien que había visto el límite de la resistencia humana y había aprendido que la vida exige decisión, incluso cuando no hay garantías. Tras la agotadora travesía y el célebre momento en que los mercenarios griegos divisaron el mar y gritaron de alivio, la vida de Jenofonte no regresó a la normalidad. De hecho, la normalidad ya no existía para él. Había pasado demasiado tiempo lejos de su ciudad natal y había cambiado demasiado por dentro. Aunque el regreso al mundo griego significaba supervivencia, también implicaba enfrentar las consecuencias políticas y personales de sus decisiones. Jenofonte ya no era solo un ciudadano ateniense, era un hombre marcado por haber servido, aunque indirectamente, a intereses persas y por haber adquirido una reputación militar que despertaba tanto admiración como sospecha. En los años siguientes, Jenofonte continuó vinculado a la vida militar. Participó en campañas menores y mantuvo relaciones cercanas con líderes espartanos, especialmente con el rey Agesilao, una figura que encarnaba disciplina, austeridad y orden, valores que resonaban profundamente con la experiencia vital de Jenofonte. Esta cercanía no fue casual. Esparta representaba, a sus ojos, una forma de organización más coherente con lo que había aprendido en la adversidad. Menos retórica, más acción, menos lujo, más autocontrol. Esta afinidad, sin embargo, tendría un precio alto. Atenas observaba con recelo a quienes simpatizaban con Esparta. En un mundo donde la política se vivía como una herida abierta, las lealtades no eran un asunto privado. Jenofonte, al alinearse con Agesilao y participar en campañas del lado espartano, terminó siendo desterrado de Atenas. No se trató de un destierro dramático con proclamaciones solemnes, sino de una exclusión silenciosa pero devastadora. De un día para otro, su ciudad natal dejó de ser su hogar. Para alguien que había crecido entre sus caminos, gimnasios y templos, este alejamiento no fue solo geográfico, sino profundamente emocional. El exilio obligó a Jenofonte a reinventar su vida. Esparta le concedió tierras en Esilunte, una región fértil cerca de Olimpia. Allí se estableció con su esposa Filesia y sus hijos, entre ellos Grilo, llamado así en honor a su padre. Por primera vez, Jenofonte llevó una vida relativamente estable, alejada de marchas forzadas y decisiones de vida o muerte. Se dedicó a la agricultura, a la crianza de caballos y a la administración doméstica.
Esta etapa es fundamental porque muestra a un filósofo que no se encierra en abstracciones, sino que aprende de la rutina diaria: sembrar, cosechar, educar, cuidar. En Escilunte, Jenofonte construyó un pequeño santuario dedicado a Artemisa, inspirado en uno que había visto durante su expedición. Este acto revela su profunda religiosidad práctica, no dogmática. Para él, la gratitud y el respeto a los dioses no eran discursos públicos, sino acciones concretas. Esta forma de vivir la espiritualidad se refleja en su pensamiento. La piedad no como espectáculo, sino como coherencia entre creencias y actos, algo que muchas personas aún buscan hoy en medio de rituales vacíos. Fue también en este periodo cuando Jenofonte comenzó a escribir de manera sistemática. Lejos del ruido político de Atenas, encontró el espacio mental para reflexionar sobre lo vivido. No escribía para impresionar, sino para comprender y transmitir. Sus obras nacen de la experiencia directa: el liderazgo, la amistad, la economía doméstica, la educación, el gobierno. Su manera de escribir es clara, casi conversacional, porque no pretende elevarse por encima del lector, sino caminar a su lado. En esta etapa se consolidó su imagen de Sócrates, no como el pensador abstracto que aparece en otros relatos, sino como un hombre práctico, preocupado por la virtud cotidiana, por cómo se administra una casa, cómo se educa a los hijos, cómo se eligen los amigos. Jenofonte no idealiza a Sócrates como un mártir lejano, sino como alguien profundamente humano, que hablaba de lo que realmente importa cuando termina el discurso y empieza la vida real. Aún así, el exilio nunca dejó de pesar. Aunque había construido una nueva vida, Atenas seguía siendo una herida abierta. Jenofonte comprendió que el precio de la coherencia es, a veces, la soledad. Esta experiencia lo llevó a reflexionar sobre la fragilidad de la pertenencia y sobre cómo una ciudad puede amar a un hombre mientras le es útil y rechazarlo cuando deja de encajar. Esta tensión entre individuo y comunidad se convertiría en uno de los ejes silenciosos de su pensamiento. En la madurez de su vida, ya asentado y con la experiencia acumulada de guerras, exilio y vida doméstica, Jenofonte comenzó a formular con mayor claridad su visión del ser humano y de la sociedad. A diferencia de otros filósofos que construían sistemas complejos y abstractos, él pensaba desde la observación directa. Para Jenofonte, la filosofía no era un ejercicio separado de la vida, sino una herramienta para vivir mejor, tomar decisiones más justas y sostener el orden tanto en el alma como en la comunidad. Uno de los temas centrales de su pensamiento es el liderazgo. Jenofonte no creía que un buen líder naciera simplemente por linaje o carisma, sino que debía formarse a través de la disciplina, el ejemplo y el autocontrol. Esta idea atraviesa muchas de sus obras, especialmente aquellas en las que analiza figuras históricas. Para él, mandar no consistía en imponer, sino en servir como modelo. Un jefe incapaz de gobernarse a sí mismo estaba destinado a fracasar. Esta visión resulta cercana a la experiencia cotidiana. Nadie confía en quien exige sacrificios que no está dispuesto a asumir. En su reflexión sobre la educación, Jenofonte se aparta de la acumulación de conocimientos puramente teóricos. Sostiene que educar es formar el carácter. La instrucción debe preparar a las personas para enfrentar dificultades reales, no solo para debatir ideas. La valentía, la moderación, la justicia y la prudencia no se enseñan con discursos, sino con hábitos y ejemplos constantes. Esta concepción refleja su propia vida. Aprendió más liderando hombres hambrientos en tierras hostiles que escuchando largas exposiciones académicas. Otra preocupación constante en su obra es la economía doméstica.
entendida no como riqueza desmedida, sino como administración sensata de los recursos. Jenofonte consideraba que una casa bien gobernada era la base de una ciudad saludable. El desorden privado inevitablemente se convierte en caos público. Desde esta perspectiva, el cuidado del hogar, la organización del trabajo y la cooperación entre sus miembros adquieren un valor moral. No se trata de acumular, sino de usar bien lo que se tiene, una lección que atraviesa siglos sin perder vigencia. Jenofonte también reflexionó profundamente sobre la amistad. Para él, la verdadera amistad se construye sobre la virtud compartida, no sobre la conveniencia. En un mundo marcado por alianzas temporales y traiciones, defendía la lealtad como un bien escaso y precioso. Esta visión no nace de la ingenuidad, sino de la experiencia. Había visto cómo los lazos débiles se rompían bajo presión y cómo la confianza genuina podía sostener a un grupo incluso en circunstancias extremas. En sus escritos sobre Sócrates, Jenofonte ofrece una imagen distinta a la más conocida. Presenta a un Sócrates cercano, preocupado por la vida diaria, por el autocuidado, por el equilibrio entre cuerpo y mente. No lo retrata como un provocador intelectual sin rumbo, sino como un guía moral que ayudaba a otros a ordenar sus prioridades. Esta representación no contradice otras visiones, sino que las complementa, mostrando que la grandeza filosófica también puede expresarse en gestos simples y consejos prácticos. Un rasgo distintivo de Jenofonte es su admiración por el orden. El orden no como rigidez, sino como armonía entre deber, deseo y acción. Para él, la libertad no consistía en hacer lo que se quiere, sino en saber gobernarse. Esta idea atraviesa toda su obra y conecta con su visión política. Las sociedades fracasan cuando confunden libertad con ausencia de límites. Esta reflexión, nacida en un mundo antiguo, sigue siendo sorprendentemente actual. Durante esta etapa, Jenofonte escribió con la serenidad de quien ya no necesita probar nada. Sus textos no buscan imponer, sino ofrecer ejemplos. Habla de reyes, generales, agricultores y padres de familia con la misma atención, porque entiende que la virtud no depende del rol social, sino de la conducta. Esta amplitud de mirada es lo que hace que su pensamiento sea accesible a todo público. No exige formación previa, solo disposición a reflexionar sobre la propia vida. Con el paso de los años, la estabilidad que Jenofonte había construido comenzó a resquebrajarse por causas ajenas a su voluntad. Los equilibrios políticos del mundo griego volvieron a cambiar, como lo hacían siempre, arrastrando consigo a quienes dependían de ellos. Esparta, que había sido su protectora y aliada, perdió poder tras ser derrotada en la batalla de Leuctra. Como consecuencia, Jenofonte se vio obligado a abandonar Escilunte, el lugar donde había pasado una de las etapas más serenas de su vida. Una vez más, el desplazamiento se convirtió en parte de su destino. Este nuevo desarraigo no tuvo la violencia de su juventud ni la épica de sus campañas militares, pero fue igualmente significativo. Jenofonte ya era un hombre mayor, con una identidad profundamente marcada por la experiencia. Dejar atrás la tierra que había cultivado, los caminos que había recorrido a diario y el hogar donde había educado a sus hijos, significó enfrentarse a la fragilidad de todo lo construido. Esta vivencia refuerza una de sus intuiciones más profundas. Nada externo es verdaderamente permanente y solo el carácter bien formado ofrece cierta estabilidad frente al cambio. Tras abandonar Escilunte, Jenofonte se estableció en Corinto, una ciudad próspera y estratégicamente ubicada. Allí vivió sus últimos años, observando desde la distancia cómo Atenas y Esparta, sus dos grandes referencias, continuaban atrapadas en conflictos que parecían no tener fin.
Aunque su relación con Atenas había sido rota por el exilio, con el tiempo se produjo una reconciliación parcial. Sus hijos fueron aceptados nuevamente como ciudadanos atenienses y uno de ellos, Grilo, murió combatiendo valientemente en una batalla contra los enemigos de Atenas. Esta muerte fue recibida con respeto incluso por antiguos adversarios, un gesto que, de algún modo, cerró la herida del destierro. La pérdida de su hijo fue un golpe profundo. Jenofonte no la transformó en un lamento público ni en una tragedia literaria. Fiel a su carácter, la integró silenciosamente a su comprensión de la vida. Para él, el valor no estaba en evitar el sufrimiento, sino en afrontarlo con dignidad. Esta actitud, lejos de ser fría, refleja una aceptación serena de la condición humana. Amar implica exponerse a la pérdida, y aún así vale la pena. En esta etapa final, Jenofonte continuó escribiendo y revisando sus obras. Ya no lo hacía como alguien que necesita convencer, sino como quien deja testimonio. Sus textos adquirieron un tono más reflexivo, casi pedagógico, como si hablara a generaciones futuras más que a sus contemporáneos. Se percibe en ellos una preocupación por transmitir experiencia condensada, lecciones aprendidas a lo largo de una vida extensa y compleja. Jenofonte no buscó regresar triunfalmente a Atenas ni ocupar un lugar destacado en la política. Comprendió que cada etapa tiene su tiempo y que forzar el regreso puede vaciar de sentido lo vivido. Esta renuncia voluntaria al protagonismo es coherente con su visión ética. Saber retirarse también es una forma de sabiduría. En un mundo obsesionado con permanecer visible y relevante, su actitud ofrece una enseñanza silenciosa pero poderosa. Desde Corinto observó el paso del tiempo con la calma de quien ha cumplido con su deber. No fue un hombre perfecto ni un héroe sin fisuras, pero sí alguien que intentó vivir de acuerdo con lo que consideraba justo. Su vida demuestra que la coherencia no garantiza comodidad, pero sí una forma de paz interior. Esta idea tan simple y tan difícil atraviesa toda su obra y su trayectoria. En los últimos años de su vida, Jenofonte habitaba una etapa de quietud reflexiva poco común en un mundo tan convulso como el griego. No se trataba de una calma ingenua, sino de la serenidad que surge cuando alguien ha atravesado la guerra, el exilio, la pérdida y la responsabilidad sobre otros, y ha sobrevivido sin traicionarse del todo. Vivía en Corinto, alejado del centro político, pero no desconectado del destino humano. Desde allí observaba, escribía y pensaba con la perspectiva amplia que solo concede el tiempo. Jenofonte murió alrededor del año 354 a.C., aunque las fuentes no son completamente precisas. Su muerte no estuvo rodeada de dramatismo ni de grandes ceremonias públicas. No fue ejecutado, ni cayó en batalla, ni fue venerado como un mártir. Murió como había aprendido a vivir, con discreción, sin estridencias, dejando tras de sí una obra que hablaba por él. Este final, lejos de disminuir su figura, la vuelve más humana y cercana. No todos los legados nacen del escándalo. Algunos se construyen con constancia silenciosa. Su legado filosófico no consiste en un sistema cerrado ni en teorías complejas, sino en una forma de mirar la vida. Jenofonte enseñó, sin proclamarlo explícitamente, que la sabiduría se mide por la capacidad de actuar correctamente en circunstancias reales. Para él, la virtud no era un concepto abstracto, sino una práctica diaria. Saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo retirarse, cuándo liderar y cuándo obedecer. Esta filosofía del equilibrio sigue siendo profundamente relevante, especialmente en tiempos donde se confunde opinión con conocimiento y visibilidad con valor. Como escritor, Jenofonte ocupa un lugar singular. No fue un historiador frío ni un filósofo distante.
Sus textos están atravesados por la experiencia directa, por el cansancio del cuerpo, por la tensión del mando y por la fragilidad de los vínculos humanos. Al leerlo, uno no siente que le hablen desde una torre de marfil, sino desde el camino, desde el campamento, desde la mesa familiar. Esa cercanía es una de las razones por las que su obra ha sobrevivido durante siglos. Su retrato de Sócrates es especialmente significativo para su legado. Gracias a Jenofonte, conocemos a un Sócrates preocupado por la vida práctica, por la formación del carácter y por la utilidad de la virtud. Esta visión complementa otras interpretaciones y recuerda que la filosofía no nació para impresionar, sino para orientar. En este sentido, Jenofonte actúa como un puente entre el pensamiento y la vida cotidiana, entre la reflexión y la acción. Jenofonte también dejó una enseñanza política implícita. Las ciudades fracasan cuando olvidan que el orden externo depende del orden interno de sus ciudadanos. No creía en soluciones mágicas ni en líderes salvadores. Creía en la formación lenta, en la disciplina compartida y en la responsabilidad personal. Estas ideas, nacidas en un mundo antiguo, dialogan con problemas modernos como la crisis de liderazgo, la pérdida de confianza y la fragmentación social. En el plano humano, su vida es un recordatorio de que el camino no siempre es lineal. Fue ateniense y exiliado, soldado y escritor, discípulo y maestro, padre y sobreviviente de su hijo. No encajó del todo en ningún molde y quizá por eso resulta tan reconocible. Muchas personas hoy viven entre identidades, entre lugares, entre lealtades, tratando de mantener cierta coherencia en medio del cambio. Jenofonte no ofrece una solución definitiva, pero sí un ejemplo. Vivir con atención, asumir las consecuencias de las decisiones y no delegar la responsabilidad moral en otros. Al final, Jenofonte no buscó ser recordado como un genio, sino como un hombre que intentó comprender y vivir bien. Su biografía no es la historia de una ascensión constante, sino de una adaptación continua. En esa adaptación hay errores, pérdidas y renuncias, pero también aprendizaje, dignidad y sentido. Su vida nos recuerda que no siempre controlamos las circunstancias, pero sí la manera en que respondemos a ellas.